Hola, bienvenidos. Mi nombre es Simón Gámez, estudiante de inglés con lengua extranjera de la sección 1 y con mi compañera Sara Pérez vamos a estar hablando sobre las frases. Bueno, comencemos. ¿Qué es la frase? Una frase es un grupo de palabras que se unen como una sola unidad gramatical, generalmente como parte de otra frase, de una cláusula o una oración. Una frase eh, no contiene ni sujeto ni verbo y por consecuencia no puede transmitir una idea completa ni puede sostenerse por sí sola. Las frases brindan más información sobre lo que se dice de la oración. Ahora es importante hacer una distinción entre las frases y las cláusulas. Una frase es diferente a una cláusula, ya que una cláusula contiene un sujeto y un verbo y puede transmitir una idea completa, cosa que la frase no. En esta oportunidad vamos a aprender sobre tres frases: la nominal, la adjetival y la adverbial. Ahora bien, la frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Esto se define sencillamente como un grupo de dos o más palabras encabezadas por un sustantivo que incluye modificadores. Ejemplos de estas frases nominales son the doggy in the window, en donde doggy es el sustantivo, the tall man in the blue suit, man es el sustantivo, y some delicious chocolate cake, donde cake es el sustantivo. Estas tres frases son ejemplos de frases nominales. Pasemos a la estructura. ¿Cuál es la estructura de las frases nominales? Bueno, la frase nominal puede estar compuesta por un solo sustantivo o por un sustantivo más modificadores. El sustantivo principal se le denomina núcleo y las palabras que lo modifican se denominan modificadores. Acá tenemos un ejemplo de estos modificadores, los cuales son artículos como the, a, and, también adjetivos como big, happy, blue, tall, beautiful, pronombres posesivos como my, your, his, y otras frases nominales como the man with her, o frases preposicionales como on the table, in the park. Unos ejemplos de esto, sencillamente, the beautiful garden. Aquí, garden viene siendo el sustantivo y los modificadores vienen siendo the, the y beautiful. ¿Por qué? Porque the es un artículo y beautiful vendría siendo un adjetivo. Otro ejemplo, several interesting books on the shelf, en donde books viene siendo el sustantivo y tiene modificadores como several, que es un cuantificador, eh, interesting, que es un adjetivo, y un postmodificador on the shelf. Y tenemos otro ejemplo también que es a quick brown fox. Aquí, bueno, el fox, el zorro, es el sustantivo en donde quick es un modificador porque es un adjetivo y brown también. Y también tenemos un artículo como a quick fox. A. Pasemos hacia la función. ¿Cuál es la función de la frase nominal? Al igual que cualquier sustantivo, una frase nominal puede desempeñar diversas funciones dentro de una oración, ya sea como sujeto, como objeto o como complemento. En cada ejemplo que aparece a continuación, la frase nominal está en negrita y el sustantivo principal está resaltado. Cuando la frase nominal cumple la función de sujeto en la oración. El ejemplo: The tall man walked down the street. The tall man es la frase nominal. Aquí la frase nominal actúa como el sujeto de una oración. Ahora, un ejemplo cuando la frase nominal actúa como objeto. I know the back streets. Aquí la frase nominal, the back streets, eh, es el objeto directo del verbo know. Y por último, también tenemos un ejemplo de cuando la frase nominal cumple la función eh, de complemento. En esta frase, she was the devil in disguise.
Aquí la frase nominal es un complemento del sujeto que sigue al verbo de enlace was. La frase adjetival es un conjunto o un grupo de palabras encabezadas por un adjetivo, ¿okay? Tiene en su núcleo un adjetivo que describen al sustantivo de una oración, en una oración, ¿ok? Esta frase adjetival no es una oración completa como tal, pero sí expresa una idea coherente. La frase adjetival, su estructura es el adjetivo como el núcleo de la frase, como por ejemplo happy. Los modificadores, como que son palabras que modifican a ese adjetivo, como por ejemplo very, entonces decimos very happy. Los complementos, que son palabras o frases que también complementan, por así decirlo, a esa idea que se quiere dar, ¿ok? Esa frase adjetival, como por ejemplo happy with his work. Vemos aquí que esta frase es una frase adjetival que describe, que añade información también acerca de un sustantivo en una oración. ¿Okay? Sus funciones. Sus funciones están describir al sustantivo, a un sustantivo en una oración, como por ejemplo, the girl with the black hat is my sister. Vemos que with the black hat esa es una frase adjetival que está describiendo al sustantivo, ¿ok? ¿Cómo es esa chica? ¿Ok? Y otra de las funciones es que añaden información a un sustantivo, ¿ok? Por ejemplo, she was very polite towards me, ¿ok? Very polite towards me, vemos cómo esta es una frase adjetival que me está añadiendo información extra acerca del sustantivo. La frase adverbial es un grupo o un conjunto de palabras igualmente que se encarga de como un adverbio, ¿ok? Actúan como un adverbio dentro de una oración. Recordemos que adverbio se encarga de modificar o de describir verbos, adjetivos y también otros adverbios. La frase adverbial, la estructura de la frase adverbial normalmente estaba como al final de la oración, ¿ok? Dentro de esta estructura puede presentarse como una frase preposicional, que es encabezada por una preposición como in, on, near, entre otras, como por ejemplo, para ejemplificar esto sería he was waiting in the corner. Vemos cómo se usa esa preposición en la frase adverbial, que es como al final, in the corner. Puede utilizarse como estructura de una frase en infinitivo, ¿ok? Colocando el verbo en infinitivo. Por ejemplo, she went to my house to paint. Vemos cómo el verbo paint se usa en infinitivo colocando el to, ¿ok? Y vemos cómo es esa frase adverbial ahí, to paint. También se puede usar como estructura de un adverbio con intensificador, como por ejemplo very, extremely, really, como por ejemplo she's so extremely beautiful, ¿ok? Vemos cómo este intensificador extremely modifica también toda la oración en la frase adverbial. Dentro de las funciones de la frase adverbial está la de modificar, ¿ok? Recordemos que modifican verbos, modifican adjetivos y también modifican otros adverbios, ¿ok? Estos aportan información, las frases adverbiales aportan información extra, ¿ok? Sobre estos mismos grupos de palabras y también proveen información de cuándo, de dónde, de cómo y en qué medida ocurrió esa acción. También la función como sujetos en una oración, ya que cuando son como sujetos en una oración, indican sobre qué se trata dicha oración. O sea, normalmente se encuentra al principio de la oración, de sentence, cuando actúan como sujeto. Y también funcionan como objeto de una oración, ¿ok? Que en la cual se comienza con una preposición que indica lo que es el sujeto, por así decirlo. En un ejemplo, he is afraid of frogs. La frase preposicional of, okay, afraid of, sirve para indicar de qué cosa está asustado el sujeto. Vemos entonces cómo todas estas frases, tanto adverbial como adjetival, dan un mayor sentido, una mayor información y un mayor conocimiento acerca del sujeto o del sustantivo en una oración.